Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre un tema muy importante que es el de los verbos griegos. Anteriormente estuvimos hablando acerca de los adjetivos en griego y en los primeros bloques estuvimos abordando las tres declinaciones de sustantivos griegos. En esta ocasión nos corresponde hablar acerca de los verbos griegos. De nueva cuenta, no nos importa tanto que nos aprendamos de memoria cómo elaborar oraciones en griego. Realmente esa no es parte de nuestra materia, sino que nosotros conozcamos algunos verbos de origen griego y esos verbos, ya saben, cuando aterrizan a nuestro idioma, se les van uniendo otras raíces, se les van uniendo los sufijos y prefijos y a partir de ahí nosotros vamos creando palabras nuevas. ¿Ok? Así como lo estuvimos manejando para la cuestión de los adjetivos, de la misma forma vamos a manejarlo en este caso. Les tengo una pequeña presentación de PowerPoint en la cual tengo algunos ejemplos desglosando palabras que provienen de verbos de origen griego. Eso va a ser lo que estaremos checando a lo largo de estos minutos que dura este video que les tengo preparado. ¿Ok? Bueno, empecemos. Tenemos aquí, dice la diapositiva un poco de lo que les acabo de comentar. Así como en nuestro idioma hay palabras que representan acciones, también en el griego hay palabras encargadas de designar, o sea, de darles nombre a las diversas acciones que lleva a cabo el ser humano. Y estos son los verbos. Ojo, no quiere decir que porque nosotros conozcamos en este momento, estudiemos los verbos griegos, quiere decir que esos verbos pasan como tal a nuestro idioma también en forma de verbos. No, acordémonos, las raíces griegas, ya sea de sustantivos, de adjetivos o en este caso de verbos, y posteriormente de numerales, como lo veremos en su momento, las raíces forman palabras uniéndose con otros elementos. Eso quiere decir que los verbos griegos, es decir, originalmente estas palabras representaban acciones dentro del idioma griego, cuando pasan y se incorporan para formar nuevas palabras en nuestro idioma, usualmente lo que forman son sustantivos, como a continuación lo vamos a ver. En nuestro primer caso, observen la diapositiva, nosotros tenemos un verbo en griego, que estos verbos están en su material, jóvenes, pero si quieren buscar otros verbos en páginas de internet, en otros libros, etcétera, adelante, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando eso les sirva para acrecentar su vocabulario. Pero bueno, regresemos a lo que nos plantea la diapositiva. Aquí vemos cómo hay un verbo en griego, aquí lo tenemos, el verbo balo, ¿ok? Le pongo entre paréntesis cómo se pronuncia, porque acuérdense, la pronunciación es fundamental para lo que nosotros estamos haciendo en esta materia, ¿sí? Entonces, tomemos el verbo balo, que significa lanzar, arrojar o proyectar, ¿sí? O disparar, como dice aquí abajo nuestra definición. Este verbo balo, observen cómo nosotros lo tomamos como base, es decir, el español toma como préstamo ese verbo en griego, ¿ok? Y nosotros creamos un sustantivo, es decir, el nombre, en este caso, de una ciencia, ¿ok? Pero utilizamos en el origen de esta palabra balística un verbo que proviene del griego. Tenemos entonces la palabra balística. Escucha cómo balística se parece mucho a balo, ¿sí? Eso quiere decir que como el sonido del verbo griego
se parece a cómo nosotros lo estamos incorporando a nivel fonético o a nivel de sonido a nuestro idioma. Balística. La balística es la ciencia que se encarga de estudiar, pues ahora sí que la trayectoria, la velocidad y todos los componentes físicos que tienen que ver con los disparos, ¿no? Entonces tenemos dos elementos. Si queremos llevar a cabo el desglose de esta raíz, tenemos dos elementos que debemos tomar en cuenta. La raíz balo, ¿ok? La raíz balo, que significa lanzar o disparar, y tenemos el sufijo ica, que en este caso significa ciencia. Acuérdense, hay prefijos y sufijos que son iguales, pero a veces significan cosas diferentes. Es el caso del sufijo ica. En este ejemplo, sufijo ica significa ciencia, como por ejemplo en química, como por ejemplo en botánica, ¿ok? En física, por ejemplo, y en este caso también en balística, sufijo ica, ciencia, pero en otras palabras significará relativo a. Ok, otra palabra que proviene del griego, del verbo griego balo, es balón. ¿No les suena familiar incluso la terminación? Balo, balón. Balón, ¿cómo lo desglosamos? Dos elementos igual, la raíz balo, que significa lanzar o disparar, y el sufijo on, que es aumentativo. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Observen cómo hay palabras que se incorporan de lleno, son palabras técnicas, si lo queremos ver de esa manera, que se incorporan a nuestra lengua cotidiana, pero sus orígenes están en el griego. Criptógamas es una palabra cuyos dos elementos provienen netamente del griego, pero es una palabra perfectamente española que nosotros utilizamos para dar a entender lo que a continuación vamos a plantear. El ejemplo dice, los helechos son plantas criptógamas que podemos encontrar comúnmente en nuestros hogares. Y ahí en la diapositiva ustedes tienen una imagen de un helecho. Creo que todos hemos visto en nuestra casa, a lo mejor en la casa de nuestros abuelos, en las oficinas, este tipo de plantas que son muy a la sombra, crecen muy bien y son relativamente bonitas, y como no es muy, no requiere muchos cuidados, es común que las encontremos en muchos lugares, ¿no? En fin, dice aquí, criptógamas es nuestra palabra de origen griego, ¿ok? Es una palabra española, pero sus raíces son griegas. Y ahí abajo tenemos la descomposición, únicamente tenemos un elemento que son raíces, son dos raíces. No tenemos sufijos, no tenemos prefijos. Esta es una palabra compuesta, como vimos en su momento. Raíces. Cripto, esconder, ocultar. Insisto, es muy importante que conozcas tu alfabeto griego, cómo suena cada una de las letras, para que puedas saber cómo se pronuncian las raíces en griego, y una vez que tú lo sepas, ya puedas saber, guiándote más o menos por el oído, cómo existen palabras que provienen, palabras españolas que provienen de estos verbos, en este caso griegos. Cripto, esconder u ocultar, y gamos, gamu, casamiento, que es una raíz que veíamos en nuestro bloque anterior. Y dice la definición que las plantas criptógamas son aquellas que no tienen a la vista sus órganos reproductivos. Vamos a dejar algo muy claro. Hay dos grandes catalogaciones de plantas, que son las criptógamas y las fanerógamas. Las fanerógamas son aquellas que tienen a la vista sus órganos reproductivos. Y tú te dirás, guay, pues, ¿cuáles son los órganos reproductivos de las plantas? Y tú, no, pues sí, no. Las flores, jóvenes. Las flores son los órganos reproductivos de algunos tipos de plantas, que son las fanerógamas.
Por su parte, las plantas criptógamas, como en el caso de los helechos, como ustedes observan, no tienen órganos reproductivos visibles, es decir, están escondidos. Observa cómo el significado de la raíz cripto, que es esconder, el verbo esconder, más el verbo gamos, que es casamiento, se unen para formar una palabra que tiene ambos significados condensados en su definición española. Siguiente ejemplo, telescopio. El telescopio es uno de los inventos más importantes creados por el ser humano. Telescopio. Y seguramente has escuchado un montón de palabras que terminan en scopio, ¿no? O scopía. Pensemos en una endoscopía, pensemos en un microscopio, pensemos en una, ¿cómo le llaman? Una colonostomía, entre otras, ¿ok? El telescopio es uno de los inventos más importantes creados por el ser humano. La descomposición de telescopio nos debería quedar así. Prefijo tele, que significa a la distancia. Por ejemplo, teléfono, por ejemplo, telegrama, por ejemplo, telepatía, telequinesis, etcétera, provienen de este sufijo tele, que significa a lo lejos, a la distancia. Y en este caso tenemos muy claro, observa, o sea, escucha cómo la palabra, nuestra palabra en español suena mucho al verbo que tenemos aquí abajo y que es de origen griego. El verbo scopeo, que significa observar o examinar, ¿sí? Telescopeo, telescopio. Observa cómo hasta por sonido es casi idéntico a cómo suenan en griego ambos elementos, ¿no? Y nos dice, un telescopio es un aparato que sirve para observar objetos que se encuentran a lo lejos, usualmente cuerpos celestes como estrellas o planetas. Último caso, dilo sin eufemismos, tú no me quieres. Eufemismo. La descomposición nos debería quedar de esta manera. Raíz femi, que está también contenida en su material. Femi, decir o manifestar. Prefijo eu, bien. Acuérdense de Eugenio, por ejemplo, que Eugenio significa de buen nacimiento. Entonces aquí observen cómo el prefijo eu está en su significado de bien. Y tenemos el sufijo ismo, que significa muchas cosas, pero en este caso lo vamos a introducir con el significado de terminación de sustantivo. Un eufemismo no es otra cosa que una manera bonita de decir algo que a lo mejor a alguien le podría parecer ofensivo, le podría parecer difícil o feo, hiriente, incluso recibir una frase o una palabra de esta naturaleza. ¿Ok? Estos son los eufemismos y ahí tenemos un caso. Nosotros utilizamos mucho el diminutivo. ¡Ay, eres una tontita!, ¿no? Eres un tontito, eres un bobito. O sea, como si según nosotros es un eufemismo, es una manera bonita de decir las cosas, pero pues seguimos ofendiendo. También ahí está, solemos decir que una persona está llenita o está llenito, en vez de decir que está gordo u obeso, porque son palabras que dentro de nuestra sociedad se escuchan, tiene una connotación bastante fuerte, vamos a llamarle así, insultante pues. Jóvenes, entonces espero que les haya quedado clara esta breve explicación acerca de cómo los verbos griegos nos ayudan a formar palabras en nuestro idioma. Nos queda, si tienen alguna duda, alguna pregunta, suban a la plataforma. Yo con mucho gusto se las voy a contestar para que estemos preparados para llevar a cabo el proyecto integrador de este bloque. Muchos saludos.